Le dice, tenemos grandes extensiones, tenemos un clima frío, entiendo que esto tiene que ver con la tecnología y las condiciones que necesita esa tecnología para poder funcionar, y un elemento fundamental. Dice, en Estados Unidos se están discutiendo regulaciones, en Europa lo mismo, y acá rigi. Acá volamos todas las regulaciones, que se venga a hacer acá lo que no se puede hacer en otros lugares donde están pensando esto en términos de riesgo. ¿Con quién se reunió Javier Milei en esa semana que estuvo en los Estados Unidos? Vamos a repasar muy rápidamente los nombres propios. Estuvo con el CEO de OpenAI, ¿lo estamos compartiendo? Sí, allí. Sam Altman se reunió con el CEO de Google, Sundar Pichai, si se pronuncia de otra manera, les pido disculpas, con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook, y se reunió con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, que también lo mencionaba Javier Milei en esa charla. Vamos al tuit en concreto con Sam Altman. Quiero que nos detengamos en un episodio que un especialista en relaciones internacionales advirtió. Aquí está Javier Milei en la foto de rigor, con los pulgares arriba. Foto con Sam Altman, luego de una maravillosa reunión sobre inteligencia artificial y las enormes posibilidades que brindan una Argentina libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Martín Shapiro, que es un especialista en relaciones internacionales, hace unos días, hace algunas semanas, detectó un posteo en la red social X sumamente interesante para pensar cuáles son los riesgos eventualmente de incorporar estas tecnologías a libre mercado. Vamos a compartirlo. Han Leike. ¿De qué se ocupaba Han Leike en OpenAI? Era el hombre encargado de tratar de calibrar los intereses de la humanidad con la tecnología de inteligencia artificial. Es decir, evidentemente ahí hay algo que hay que conducir, porque si no puede ser peligroso. Vamos a ver, como le decía, cuando se iba, renunció. Dejar este trabajo ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque necesitamos urgentemente descubrir cómo dirigir y controlar sistemas de inteligencia artificial mucho más inteligentes que nosotros. Construir máquinas más inteligentes que los humanos es una tarea intrínsecamente peligrosa. OpenAI asume una enorme responsabilidad en nombre de toda la humanidad. Mamita, qué laburo tenía cuando se estaba yendo, advierte esto. Pero dice más. En los últimos años, la cultura y los procesos de seguridad han pasado a un segundo plano frente a los productos brillantes. ¿Qué es un producto brillante? Y el que atrae al mercado, el que se puede vender más, el que llama más la atención. Hace tiempo que deberíamos tomarnos increíblemente en serio las implicaciones de la inteligencia artificial. Esta AGI, ahora lo vamos a preguntar a nuestros especialistas invitados, entiendo que es un tipo de inteligencia artificial que aprende autónomamente. Ahora lo vamos a averiguar. Debemos priorizar, prepararnos para ello lo mejor que podamos. Solo entonces podremos garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. ¿Tenemos una más? ¿O esta es la última? Bien. Han Leike dice, se está yendo, es el encargado de garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial repare en los valores más intrínsecos de la humanidad. Estamos trabajando con máquinas que son más inteligentes que nosotros. Eso no está pasando en OpenAI. Entonces me voy. Después de muchas idas y vueltas, de tensar la cuerda, finalmente perdí la batalla y advierte, al irse, deja esta carta de socorro prácticamente. Miren lo que escribió hace un año prácticamente Flavia Costa. Flavia Costa es una doctora en Ciencias Sociales, trabaja en la cátedra, en la materia Sociedad y Estado de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se especializa en estos temas y escribe hace un tiempo esta nota en Anfibia, Inteligencia Artificial, un ensayo, niños jugando con una bomba. Atravesamos días comparables con la crisis de los misiles de 1962. Para las nuevas generaciones, ¿qué fue eso? Bueno, eran misiles nucleares que estaban a punto de llegar a Cuba y parecía que el mundo entraba en Tercera Guerra Mundial, en una crisis entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Escribe Flavia Costa mientras lee entre líneas la carta abierta sobre inteligencia artificial. ¿Qué carta abierta era esa? En un momento, las personas que estaban pensando y desarrollando inteligencia artificial pidieron una tregua de 6 meses. Dijeron, che, paremos estos 6 meses de desarrollarlo porque nos estamos dando cuenta que se nos puede ir de las manos y no sabemos las implicancias que tiene. ¿De dónde viene el peligro? ¿Qué podría hacerse en 6 meses? Entre la potencia y la amenaza de la superinteligencia artificial, el chat GPT-5
y los algoritmos de red neuronal. ¿Cuáles son los desafíos políticos y sociales que llegan? La emergencia de otras lenguas, las narrativas de un nuevo individuo máquina y las capacidades irreemplazables de quienes todavía somos cuerpo y demasiado humanos. También un grito de auxilio, de alerta, de llamado de atención. La inteligencia artificial llegó, es una herramienta que está entre nosotros. La pregunta es quién la conduce. Parece que las advertencias son, si se corren las regulaciones, si el mercado decide, cuáles son los peligros potenciales. Estamos en una Argentina con un presidente que cree que el Estado es una organización criminal y que quiere que el Estado lo resuelva todo y que quiere que la Argentina sea el cuarto polo mundial de desarrollo tecnológico. Vamos a la mesa. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas. Disculpan lo extenso, pero nos parecía que era interesante para plantear un poco el tema. No para negar esta inteligencia, sino para advertir, bueno, cuáles son los riesgos y qué pasa cuando se pretende traer de esta manera esto que se ha denominado inteligencia artificial. Beatriz, empiezo por vos. ¿Qué estás reflexionando en estos días sobre esto? Bueno, un montón de cosas. Primero, una nota cuando salió esa carta de los CEOs que pedían 6 meses de parate, de que la había firmado Altman, Elon Musk, la firmaron un montón de... Hace 1 año y medio, 2 años sí. más o menos. Nosotros en paralelo sacamos acá en América Latina la Declaración de Montevideo, que la firmaron unas 500 personas especialistas en temas de IA de toda América Latina, llamando a una inteligencia artificial hecha por y para los intereses de América Latina. Es una carta que escribió gente que hace inteligencia artificial en la región y que tiene intereses en estos temas. Y un poco el foco que nosotros poníamos es esta carta tremendista, que me acuerdo que salió por todos los medios, todo el mundo decía, nos va a dominar las máquinas. En realidad es patear la pelota hacia un daño hipotético futuro. Todos imaginamos Terminator, por lo menos los que entendimos Terminator, imaginamos las máquinas cobrando vida y viniendo a por nosotros, para ocultar todos los daños que ya hoy están ocurriendo a partir de esto. Ese patear para adelante es una forma de estos grandes popes de seguir jugando su carta terrenal, actual, con un montón de efectos que ya hoy están teniendo consecuencias. Así que eso es lo que hay que reflexionar. Nicolás, lo que quiera sumar a lo de Beatriz, pero me parece que vale la pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Es solo el ChatGPT o se está hablando de otra cosa? Bueno, a ver, pasa que hoy en día tenés... Inteligencia artificial es un campo muy grande, pero ahí mismo lo que decían en estos tweets que vos mostrabas, la herramienta más usada hoy es la inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con ChatGPT, Gemini y por ahí los módulos. Sí, que produce novedad, que produce cosas nuevas. Que básicamente es esta inteligencia artificial que te permite de alguna manera responder, interactuar y generar contenido. Sí. Que tiene un poco un aura de ser una superinteligencia, pero también hay que quitarle un poquito ese aura y entender que tiene una base estadística muy fuerte y entonces si bien tiene capacidades maravillosas, por otro lado también es un gran repetidor del conocimiento con el que le entrenaste o con el que le diste de entrada. ¿Está bien? Entonces... Sí. Ahí hay un montón de consideraciones a tener en cuenta que seguramente las vamos a charlar en esta conversación. Bajar fantasías sobre la autonomización. Hay un poco de bajarle fantasías, pero sí es verdad que, por ejemplo, tiene mucho de complacencia esta inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene la tendencia, por cómo fue entrenada, o sea, tiene una parte de base de datos de conocimiento y otra parte de entrenamiento para esta cosa de preguntas y respuestas. Sí. Entonces, por cómo es entrenada y por cómo se la premia cada vez que responde una pregunta correctamente en la fase de entrenamiento, tiende a querer satisfacer tu pregunta. Entonces, es peligroso porque va a querer responder en la línea de lo que le preguntes. Entonces, si ¿Por vos qué eso es peligroso? Bueno, porque si vos querés reformar el Estado usando la inteligencia artificial y tu visión tiene que ver con un Estado parecido al de una monarquía, la inteligencia artificial probablemente quiera contestarte alineado a una monarquía. Claro. ¿Está bien? A ver, Diego, vos dirigís un laboratorio de inteligencia artificial aplicada. Tomando lo que venimos conversando, ¿ves riesgos cuando hay una intención de desregular absolutamente todo y que eso tenga un desarrollo autónomo? Esa misma
esa misma tecnología? ¿Ves problemas allí? Bueno, siguiendo la conversación que estábamos teniendo, ¿no? Sí. Vos nombraste AGI. Sí. Esa G es de general, ¿no? Inteligencia artificial general. ¿A qué hace referencia? A la toma de conciencia, ¿no? Este Terminator que de golpe tome decisiones por su cuenta y no a partir de la interacción con humanos. Como decía recién ¿Que se Nico, autonomice en algún punto? claro, en algún momento que perdamos nosotros el control. Hoy cualquiera de estos chatbots con los que nos podemos comunicar, de la empresa Sí. que sea, responden a nuestras preguntas tratando de satisfacer lo que estamos preguntando. El gran riesgo que se plantea en esa carta, que es un poco futurista, y yo ahí coincido con Bea, que por ahí eso diluye un poco la discusión de lo que está pasando hoy. Ese AGI habla de, bueno, ¿qué pasa si la inteligencia artificial de golpe empieza a tomar decisiones propias y no necesita de nuestra conversación para... Bueno, pero para eso falta. Hoy en día, aún sin eso, Sí. estamos teniendo un montón de problemas. ¿Cómo cuáles? Y lo que decía Nico tiene un nombre y apellido en el término técnico, es el sesgo, ¿no? Esto está entrenando con ciertos datos, típicamente datos occidentales del norte, en su mayoría. Entonces, si esto está entrenado por datos occidentales del norte y vos ahora lo querés usar en China o en Argentina, va a tener un sesgo, va a tratar de contestar para complacer, usando la palabra de Nico, Sí. las respuestas de Occidente del Norte. Y no necesariamente todos los deseos o intereses de Occidente del Sur o China o quien sea se alinean perfectamente. Entonces ahí hay un problema y esa palabra tiene nombre y apellido y es uno de los temas de investigación más importantes, que es el sesgo, ¿no? Cómo viene esta inteligencia artificiales preentrenadas apuntando hacia direcciones que en una de esas sí, pero en una de esas no son las que nos convienen. Abro para quien quiera. ¿Cuál debería ser el rol del Estado, el rol de la política frente a estos temas? Pensando en esto que Javier Milei plantea, el posible cuarto polo de desarrollo de inteligencia artificial, la Argentina. Bueno, hay dos o tres cuestiones. Una, no comprar, la premisa es no comprar espejos de colores. Es casi aplica a todo. ¿Vos crees que está por comprarle a Meta espejo de colores, Milei? En realidad hay un... Sí, está realmente comprando espejos de colores. Digo, no está comprando nada que sea... Digo, Google, por ejemplo, ofrece servicios en la nube, que es captura de información, digitalización de expedientes, de historias clínicas, por ejemplo, eso es lo que está haciendo en El Salvador. Sí. Y eso no solo es comprar algo que se puede hacer con tecnología local y a resguardo de los intereses locales, sino que además es entregar a una empresa transnacional datos sensibles. Todo lo que tiene que ver con sistemas de salud, sistema educativo de niños, niñas y adolescentes, supone protección de datos personales, que es uno de los temas de hoy que se evita cuando uno piensa en Terminator. Digo, uno tiene que pensar qué es lo que está pasando hoy con los datos personales. Esa es una de las primeras premisas. Después sí hay que decir que Argentina, y bueno, mis colegas de mesa pues, me pueden complementar mucho mejor, y su propia presencia acá es una evidencia de esto, tiene capacidad en términos de formación de recursos humanos. Las universidades trabajan mucho. Tenemos la Clementina parada. ¿Qué es la Clementina? Es una de las máquinas de mayor capacidad de cálculo y de cómputo, que la compró el Servicio Meteorológico, que está a disposición del sistema científico y que está parada hace 6 meses porque le falta una conexión. Es decir, si queremos ser realmente una potencia, primero tenemos que hacer alianza regional. Es muy difícil que un país, en este contexto, un país como Argentina o como Chile, pueda ubicarse en ese lugar sin contexto regional y trabajo colectivo, conjunto, con todo el sistema científico. ¿Qué tan buenos somos, Nico, en esta tecnología en la Argentina? Digo, como para observar que hay alguien mirando afuera cosas que aquí estamos cuidando, que estamos, digamos, desfinanciando. Mira, primero, esa pregunta tiene dos respuestas. Primero, la respuesta más desde el costado industrial o del sistema, digamos, de lo que es las empresas en la Argentina y qué tecnología tenemos. Y después el sector académico, del cual fui parte muchos años, pero bueno, Diego es un gran representante acá. Todo lo que es el sistema científico y todo lo que tiene que ver con educación, los rankings internacionales y la capacidad de generación de materia gris y de recursos humanos es verdaderamente inmejorable. Digo, ahí somos súper fuertes. Y después tenemos un gran
fortalecimiento a partir de esa materia de gente que generamos y de esos recursos humanos. Tenemos empresas nacionales, de capitales nacionales reales, que generan un montón de tecnología y que están en capacidad de generar, como decía Bea, mucha de esta tecnología en el entorno local, pero para eso necesitas una industria fuerte, apalancada en los recursos humanos y apalancada en el sistema ¿Y eso educativo. se está diseñando? ¿Está ese aprovechamiento? Bueno, esta es la gran contradicción, ¿no? O sea, hablamos de las grandes empresas viniendo a la Argentina a instalarse, no sé, en zona sur porque sea más frío y sea más barata la energía, pero por otro lado de un desfinanciamiento y una crisis en el sistema educativo y científico-tecnológico sin precedentes, ¿no? O sea, nuestros alumnos de licenciatura, de doctorado, de maestría, nuestros profesores, investigadores, se están yendo porque no está en funcionamiento, o sea, no están las partidas presupuestarias que en teoría por ley deberían estar llegando. Ayer vino el decano de Exactas aquí y nos contó del edificio Cero más Infinito. Que, bueno, hay riesgo efectivamente de que no pueda funcionar más. Pero hay algunos números que son muy básicos y que es muy fácil de entender. O sea, hay una ley No de se necesita financiamiento de inteligencia ciencia y artificial para técnica. analizarlo. Muy bien. A ver, la ley dice que alrededor de 70.000 millones de pesos deberían ser destinados a ciencia y tecnología. Es la ley de ciencia y tecnología. Bueno, hasta hoy, en el día que estamos casi en la mitad del año, Sí. se ejecutó menos del 2%. O sea, no hay que hacer mucha matemática. Me quedé más sin argumentos, ya está, me quedé sin argumentos. Es que si querés competir a nivel... 1,73%, o sea, es menos del 2. Es menos del 2. O sea, de 70.000 se gastaron alrededor de ¿cuánto? ¿Y eso por qué? Porque evidentemente 700 le millones. interesa al gobierno el desarrollo tecnológico y sobre todo en esta materia. ¿Eso es por desconfianza? ¿Porque hay un negocio posible o algún alineamiento geopolítico con otro país? ¿Qué piensan? O sea, es la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí. Lo que se dice. No, bueno, si se lo preguntas a ChatGPT te va a responder lo que el occidente del norte opina, ¿no? Claro. Ese es el sesgo. Está muy bien. Acabo de ChatGPT. entender bien a qué se Ahí refiere con tenés el sesgo para responder esto. A ver, hay un alineamiento claro, digamos, en términos de política hay un alineamiento y hay una noción, o sea, todo el discurso que mostraste antes en los videos, que son recortes muy breves, pero que dan cuenta de una vocación muy subsidiaria de los intereses del norte. Es decir, acá estamos dispuestos a ofrecer el terreno de la no regulación. Milei critica mucho la regulación europea, pero, por ejemplo, California, que es el estado en el cual están las casas matrices Silicon Valley, etc. Silicon Valley está en el estado de California, tiene regulaciones muy fuertes sobre estos temas y, sin embargo, estas empresas florecen en California. ¿Por qué le dice Patagonia y clima frío? Porque hace falta temperaturas bajas y mucha energía para mantener los centros de datos a temperatura. Los centros de datos consumen muchísima energía. El consumo de energía, por ejemplo, de una inferencia de ChatGPT es muchísimo más alto que el de una búsqueda común de Google, por ejemplo. Sí. O sea, consumen mucha energía, hace falta mucha capacidad de enfriamiento, por eso los territorios de clima frío y grandes extensiones son terreno fértil para ir a instalar. Sí, dale, Diego. No, las computadoras vienen literalmente con caños de agua para enfriarse, porque son muchas, miles y miles de computadoras. O sea, tenemos grandes extensión territorial, clima frío y desregulaciones. El combo perfecto para que le digan, sí, vamos, ¿dónde firmamos? Si se está discutiendo otra cosa en el mundo. Pero hay un dato. Fíjate que él también se reunió con la gente de WorldCoin, de la cual Sam Altman también forma parte. ¿Qué es? WorldCoin son estos que andan con el orbe y te escanean el iris. Sí. Argentina es el país que más personas ha escaneado. Un sistema que no empezó ni por Europa ni por Estados Unidos, justamente porque tienen regulaciones que no lo permiten. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es perder un dato identitario fundamental, biométrico, no reemplazable, que si tiene un conflicto de seguridad vos no podés reemplazarlo. Si a vos alguien te vulnera tu contraseña, vos podés cambiar tu contraseña. Sí. Ahora, si está vulnerada tu iris, no lo podés reemplazar. Claro. Es un dato biométrico unívoco y están haciendo eso. Bueno, acá hay un terreno fértil. Acaban de ser echados de España, ¿no? O sea, Fueron había echados un de litigio España, en España sí. y de España se retiraron. WorldCoin no funciona más en España. Quiero hacerle una de las últimas preguntas. Me resulta muy interesante este tema porque conjuga nuestra fascinación por las nuevas tecnologías, por el desarrollo tecnológico, por el auge que está teniendo la inteligencia artificial, pero también lo vincula con las regulaciones, con el rol del Estado, la discusión política, el sentido en que se desarrolla todo esto. ¿Por qué Hanley que dice
se están privilegiando productos en función de su brillantez y no en función de los resguardos respecto a la humanidad. ¿A qué se refiere? Y si podríamos dar un ejemplo. Bueno, es un poco esta idea de la inteligencia artificial que surja como con libre albedrío y conciencia, ¿no? Él se está refiriendo a eso. Hoy en día las inteligencias artificiales resuelven un problema muy bien. ChatGPT conversa perfecto. Sí. La inteligencia artificial que detecta caras funciona perfecto para detectar caras. Pero cada inteligencia artificial hace bien lo suyo. ¿Qué pasa si aparece una inteligencia artificial que de golpe empieza a nuclear todos estos módulos y empieza a tener de alguna manera cierta direccionalidad no controlada? Entonces, eso va a pasar en unos años. Es medio inevitable. Lo que... Diría Milei, vengo del futuro y les aviso como Terminator para avisarle, ¿no? Sí, igual hay discusiones actuales que no requieren nada de todo esto que estamos hablando y que son prácticamente de igual importancia, ¿no? O sea, ese es el futurismo apocalíptico, si querés, ¿no? Que tome conciencia. ¿Cómo cuál, Diego? Bueno, esto, la privacidad de datos, Bien. los sesgos con los que usamos, la intervención de la inteligencia artificial fuera de control en el sistema financiero. Ahora, ¿cuál en la sería un buen educación? uso de la inteligencia artificial? Porque si no parece que estuviéramos en contra del desarrollo tecnológico. Usted se dedica a eso, les apasiona eso, por otra parte. ¿Cuál sería un buen uso o una buena guía del desarrollo de inteligencia artificial? No, bueno, en realidad hay un montón de aplicaciones que son muy útiles de la inteligencia artificial y de hecho difícilmente todas las personas que estamos acá hoy o muchas de las personas que nos están mirando no la usen en su día a día. Sí. Lo que pasa es que es como todo. Bea recién hablaba de la comparación entre usar GPT y usar Google. Digo, con el humano en el loop o en una interacción donde el humano está controlando, donde el humano tiene el volante de la interacción, hay muchas aplicaciones. Digo, te puede ayudar a resumir un texto, te puede ayudar a identificar algún resumen de texto, te puede ayudar a construir algún tipo de imagen. ¿Podría ser una operación, por ejemplo? ¿Y una intervención quirúrgica? Bueno, ya hay muchísima inteligencia artificial en el campo de la salud. En el campo de salud hay mucho. Y muy regulada. Muy de hecho. regulada. Es un lugar en donde está muy regulado. Tengo otra pregunta. Si efectivamente se empiezan a automatizar una enorme cantidad de acciones que hoy realizan trabajadores y trabajadoras, me imagino se está contemplando qué va a pasar con esas personas. Bueno, ¿O no? La administración del tiempo de ocio no es un tema menor a partir de la incorporación de inteligencia artificial, ¿no? O sea, Bien. Sí, y la necesidad de cómo asegurar un ingreso para esas personas. El problema no es el trabajo, sino Creo que el Jeff ingreso. Bezos anunció Es decir, que se iban a repartir los paquetes por drones y que no iba a intervenir ninguna persona en eso. Bueno, hay un montón de campos en los cuales paulatinamente hemos ido reemplazando personas Claro, a lo cierto. largo de la incorporación de tecnología. La pregunta es económica, no es tecnológica. De hecho, cuando uno mira las últimas décadas, la línea de la productividad ha hecho así y la línea de ingreso de los asalariados se ha mantenido así. Esta brecha justifica la existencia de los 1.000 millonarios. Y eso es una pregunta política, es una pregunta económica y es cómo distribuimos la mega productividad que se genera para construir un mundo más justo o si vamos a seguir dejando que la introducción de estas tecnologías de esta manera profundice las inequidades del planeta. Claro. Bea, Es economía y Diego, política. Nico, muchísimas gracias por haber venido. Yo en lo personal me saqué una enorme cantidad de dudas, pero sobre todo colaboraron con observar algunos reparos sobre esto. Insisto, no es en contra de las tecnologías, ni mucho menos, pero sí advertir cuáles son las discusiones en el mundo y cuáles podría o debería dar la Argentina. Gracias en serio. gracias por la Ustedes. invitación. Gracias.